escuchando Milei ayer en el Chaco, el sábado inaugurando esta iglesia. Que ya estaba inaugurada. Pero oficialmente, digamos, exacto, la ungió. La fue a poner en funcionamiento. ¿Qué es esto? A ver, estamos en presencia de un fenómeno complejo. En un ratito, si querés, ampliamos de esto porque... Lo que hay atrás. Dicen que tenían 100.000 pesos y milagrosamente los convirtieron en $100.000, ¿no? ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué suerte! ¡Qué bueno! Dios santo, qué chamba. Y estuvo en Chaco. Chaco necesita un montón de cosas, ¿no? Sí, más que iglesias. No, está bien iglesias, pero digo, además hicieron otra cosa. Lo tengo a Jorge Capitanich en línea. Jorge Rial, de Radio 10. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un gran gusto saludarte y a todo el equipo y a toda la radio. Bueno, ¿cómo se recibió la visita de Milei, inaugurando, por llamarlo de alguna manera, el templo? Bueno, a mí lo que me parece importante es responderle a Milei desde el peronismo y desde el catolicismo, como peronista y como católico. Primero y principal, nosotros consideramos desde el justicialismo claramente dos verdades claves. La verdad número 10 y la verdad número 17, las 20 verdades. La verdad número 10 dice... Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ellos damos al pueblo un abrazo de justicia y de amor. Y la verdad 17 dice, como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. Y la verdad que le quiero contestar como peronista respecto a lo que hace, no solamente lo que significa la justicia social, sino al tema del Estado. Este tema que dice Milei, sí. El falso Dios que es el Estado. Ahora sí, si son tan liberales, digo, no extinguen al Estado. Ahora, lo usan el Estado para robar en libra. Lo usan al Estado para reprimir a la gente, para reprimir a jubilados. Usan el Estado para perjudicar a los trabajadores a través de no homologar salarios o a través de salarios mínimos vital y móvil de hambre. Usan al Estado con un aparato feroz represivo para provocar exprofeso la injusticia social. Entonces, me parece, y aparte es una ofensa al catolicismo, creo que la Conferencia Episcopal Argentina tiene que salir claramente con un comunicado y las autoridades eclesiásticas, por una razón muy sencilla, es absolutamente ofensivo. La verdad que las virtudes teologales cristianas son fe, esperanza y caridad. Significa claramente un concepto de creer sin ver, esperar sin desesperar, y dar todo sin recibir nada a cambio. Esas son las virtudes teologales cristianas, pero también las virtudes cardinales cristianas, que son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, a los presos, etcétera. De manera tal de que el catolicismo tiene desde la encíclica Rerum Novarum de León XIII en 1891 una larga tradición desde el punto de vista de su doctrina social de la Iglesia, defendiendo al trabajo, a los trabajadores, al salario digno y sobre todo a la justicia social. Y la verdad que esto es una ofensa absolutamente imposible de prever. Y a su vez lo que hace es condenar claramente a la gente al hambre, a la miseria, a la exclusión social, porque la verdad es que cuando paraliza la obra pública, son miles y miles de trabajadores de la industria de la construcción que se quedan sin trabajo. Cuando genera un ajuste brutal, lo que hace claramente es que las pequeñas y medianas empresas cierran, las industrias cierran, los comercios no venden. Cuando eso implica claramente mengua en el ingreso de los trabajadores. Y a su vez, el desastre que se está haciendo en la República Argentina es claramente para favorecer a un puñado de ricos. Por eso, claramente, su política no es precisamente fustigar la justicia social, sino generar un enriquecimiento a mansalva de una oligarquía que definitivamente funde al país. Por eso, me parece que es un tema que requiere, a su vez, también plantearse la discusión respecto al 7º y al 10º mandamiento, este tema de no robarás ni codiciarás bienes ajenos. Entonces yo me pregunto, ¿y qué hacen ellos desde el punto de vista de las tasas de interés exorbitantes o el endeudamiento externo exorbitante que condiciona severamente al país? ¿Qué hacen cuando le roban el salario a la gente a través de sus políticas públicas? ¿Qué hacen cuando efectivamente aplican todo el manual para robar y para codiciar bienes ajenos? Porque lo que queda claro es que lo que pretende a partir del 26 de octubre es lograr mayoría calificada en el Senado para tener una Corte Suprema de Justicia propia, 6 miembros. Segundo, para tener un procurador general que persiga opositores, y eso es lo que claramente tienen como justificación: esclavizar al trabajador, humillar a los pobres, perseguir a los opositores. La verdad es que esto
hay que entenderlo y decirlo con énfasis. Los libertarios son la peor estafa en la historia argentina, porque la verdad que si quieren ser libertarios, que sean libertarios en serio, que liberen el tipo de cambio, que liberen la tasa de interés, que liberen el salario, que liberen la movilidad de los factores, pero lo que hacen es usar precisamente al Estado que fustigan como maligno para satisfacer intereses de una oligarquía que realmente se enriquece con el empobrecimiento de todos. Así que me parece que esa es la discusión que hay que dar en la Argentina, como católico, como peronista y sobre todo como argentino de bien, porque la verdad es que este mensaje de pretender mezclar la fe con un impulso ideologista dogmático, en realidad lo único que hace es exacerbar las disputas que realmente el país tiene que tener. Son dos modelos antitéticos, son dos modelos antagónicos. Uno que pregona la injusticia social y otro que definitivamente debe remarcar la justicia social. ¿Y cómo está parado el peronismo hoy frente a esto, Jorge? El peronismo claramente tiene un mensaje que es la unidad en la diversidad para lograr definitivamente competir el próximo 26 de octubre desde el punto de vista electoral como una herramienta clave para, primero, impedir la mayoría calificada en el Senado. Vuelvo a insistir con este enorme peligro, porque con mayoría calificada en el Senado lograrán imponer una Corte Suprema de Justicia de 9 miembros, 6, en definitiva, si saben derecho mejor. Claro. Segundo, un procurador general que definitivamente va a terminar de extinguir o perseguir opositores. Y la verdad que quieren privatizar activos por 40.000 millones de dólares de buenas a primeras. Vender inmuebles como lo quieren hacer. Yo estuve recorriendo el INTI, el INTA, todos los trabajadores muy preocupados, obviamente. Hay 50.000 hectáreas en el INTA que la quieren vender a como de lugar. Estuve con productores agropecuarios absolutamente desatendidos, tanto Esdero como Milei son la misma cuestión. O lo mismo que pacientes oncológicos que no tienen ningún tipo de atención y se mueren, o pacientes diabéticos que antes recibían 5 medicamentos reciben 1, o jubilados que efectivamente tienen que optar por comer, pagar la luz o comprar medicamentos porque no lo reciben gratuitamente, o personas con discapacidad que están sacándole las pensiones, como sacarle la comida de la boca, o eventualmente medicamentos básicos a su atención, o el transporte institucional, o en definitiva restringir sus condiciones mínimas de bienestar, o a su vez el abandono en materia de obras de infraestructura, o también cada vez se pueden transitar menos las rutas del país, y definitivamente no hacen nada, lo único que hacen es... Jorge, perdóname, el presidente fue solamente a la inauguración de 2 cosas, un supermercado y una iglesia. Así es, sí, nada más. Eso pone de manifiesto claramente que no le interesa algo que es vital. Mira, yo he trabajado mucho desde el punto de vista de lo que significa la logística integrada en la incidencia del tipo de cambio efectivo para la competitividad de la economía argentina. La verdad, hace falta invertir por lo menos 250.000 millones de dólares en Argentina. Eso significa rutas, puertos, fluviales, marítimos, significa definitivamente conectividad en materia de internet, significa autovías, significa pavimento urbano, significa agua potable, cloacas, significa viviendas. Nada de eso se hace en Argentina hoy, no se invierte un peso para vivienda y la gente obviamente tiene cada vez más problemas, inclusive para alquilar, por eso vemos cada vez más personas en situación de calle. Por lo tanto, digo, tengamos racionalidad para entender esto, porque definitivamente lo que estamos dejando es el campo orégano para que el narcotráfico se infiltre claramente en todos los barrios, introduciendo el fenómeno de la violencia. Es decir, hay un economista mexicano, Ross, que decía el ejército delincuencial de reserva que se introdujo en México como consecuencia de la crisis, la desigualdad social, la pobreza extrema. Entonces, claramente, si no somos capaces de revalorizar el Estado con efecto redistributivo, y para eso hay que cobrarle el impuesto a los más ricos, porque definitivamente la justicia social, que es dar el derecho a cada cual lo que le corresponde, no es un sinónimo de malignidad o el fomento a la envidia, como dice Milei, ni mucho menos de eso. No se puede decir que la justicia social es robarle a una persona el fruto de su trabajo y dársela a otra. Es la caridad impulsada o impuesta por la fuerza. Eso es una barbaridad. No puede, la caridad no es solamente, o sea, con la caridad no alcanza. Lo que es importante es tener un Estado con capacidad de redistribución de ingresos. Entonces, si no le damos a la gente una promoción desde el punto de vista de las políticas públicas para igualdad de oportunidades, naturalmente eso no se va a poder concretar nunca. Y esto requiere continuidad en las políticas públicas, no se puede hacer de un día para el otro. Por eso lo que ellos hacen, que es magnificar
definitivamente una confrontación, en realidad conspira con la necesidad de resolver los problemas. Por eso, muchas veces uno tiene que responderle obligatoriamente por la cantidad de sandeces y pavadas que hacen, y porque en definitiva entretienen a la tribuna, porque por el otro lado están robando a mansalva, porque esto sí que es un ejército delincuencial, sistemático y sesgado, con un nivel de cobertura mediática y de redes sociales. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es claramente discutir de un buen modo la necesidad de un consenso respecto a las políticas públicas, porque esto no se resuelve de un día para el otro, y no es claramente la posibilidad de resolver los problemas de un día para el otro, pero sí el sesgo, la orientación y el perfil. Jorge, como siempre, un gustazo, te mando un abrazo grande. Igualmente, un abrazo. Jorge Capitanich, charlando con nosotros. Son las 11:48. En La Matanza se abrieron puntos de abaratamiento para llegar a cada barrio.